Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecer a todos los participantes, como a SUC Chile por darnos esta plataforma para poder comunicar las soluciones de Tricentis en el ambiente SAP. Hace un par de meses tuve la oportunidad de hablar en una plataforma similar sobre la relación de Tricentis y SAP, cómo somos el proveedor oficial de SAP para el ambiente de pruebas y nuestra muy cercana relación con SAP, en el cual no solamente ofrecemos una solución de automatización y otras capacidades para toda la gama de soluciones SAP en el mercado. Es una relación bastante estrecha y somos parte de la solución Solex, y que es uno de los soluciones de Solex que han crecido más en el mercado en los últimos años. Y después de esa reunión recibimos el feedback que lo que quería la audiencia también era expandir en mayor conocimiento en cómo de la solución específica, en el área técnica de la solución. Y si bien un intento fallido hace un par de semanas, ahora de nuevo estamos acá presentes para poder profundizar en dos áreas principales, como después de una migración, un upgrade, un service pack, cualquier cambio en el ambiente SAP, cómo ustedes rápidamente pueden identificar los cambios y en qué test cases se tienen que utilizar para poder optimizar el proceso, cómo se puede eliminar las pruebas manuales en SAP y en un proceso automatizado mucho más eficiente. De ahí que el título de la presentación de hoy día es optimización del proceso de pruebas en ambientes SAP con Tricentis. Y tenemos el gusto de contar con nosotros con Daniel Duvalle, que es el arquitecto para no solamente en pruebas, sino también en ambientes SAP. Así que tenemos un presentante acá perfecto para el evento, ¿no? Antes de pasar la palabra a Dani, les comento que yo voy a estar monitoreando el chat y el ambiente de preguntas y respuestas, así que cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, avísenme. Este evento es para ustedes, así que ya sean pongan sus preguntas en el Q&A o levanten la mano y iremos contestando así como vamos avanzando en la presentación. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su participación y ahora les presento a Daniel Duvalle. Dani. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos participando en la reunión de hoy, en la presentación. Vamos entonces a hablar de Tricentis con las herramientas SAP en nuestra participación en la parcería Solex. Vamos a empezar entonces hablando un poquito de quién somos nosotros, quién es Tricentis. Somos un líder en el mercado reconocido por todos los institutos de analistas, Gartner, Forrester, IDC, como la empresa de automatización de pruebas líder en el mercado. Tenemos más de 2.500 clientes en todo el mundo, en todas las verticales de soluciones. Y también más de 340,000. Ese número aumenta cada vez que hablamos en esta presentación. Ingenieros certificados en nuestras soluciones. Y como hablaba Juan Carlos, tenemos mucho gusto de ser una solution extension de SAP, donde pasamos muy recién a ser el número 2 de Solex para SAP en todo el mundo. Pero también tenemos parcerías estratégicas con otras empresas que pueden mirar allá. Yo creo que el primer punto para hablarnos es por qué SAP escogió a Tricentis como su solución oficial. El primer punto es esta lideranza global, que hablamos de estar en los analistas, en el cuadrante de las lideranzas, pero también los resultados obtenidos en nuestros clientes, común también los clientes de Tricentis, y una plataforma muy versátil, una plataforma que está muy lista para ser utilizada en todos los proyectos de SAP, sus customizaciones y modernizaciones, particularmente en proyectos transformacionales también, donde salimos de
legado SAP para SAP en la nube, SAP for HANA y mucho más. Tenemos una plataforma que es enterprise grade, que está lista para ir a empresas grandes, escalar en su volumen de pruebas, pero también no solamente está haciendo pruebas para SAP, pero también en todos las otras tecnologías que son necesarias dentro de un entorno de SAP. Sabemos que hay más de 50 y tantas integraciones para cada proyecto de SAP en media, y ahí tenemos que contar con eso también. Nuestro approach baseado en riesgo ayuda a aumentar esta calidad y disminuir los riesgos que se pueden encontrar de las aplicaciones dentro de ambientes productivos, anticipando esta calidad en fases de pruebas y todo más. Y por último, hablamos de tecnología, hablamos de innovación. Por eso somos reconocidos como innovadores en el mercado en día de hoy, incluyendo soluciones de inteligencia artificial, de análisis de impacto, arquitecturas basadas en la nube y también soluciones que son muy fáciles de ser adoptadas por las empresas que utilizan por ser una solución no code, que no necesita desarrolladores para utilizar, y ahí entonces tenemos una mayor cantidad de personas que pueden de facto utilizar nuestras soluciones. Vamos a mirar un poquito en números que nosotros tuvimos en un research hecho con Azul y también con Tricentis en el año 2020, pero también tenemos números más recientes, son muy parecidos. Miramos acá, por ejemplo, que 85% de los participantes dicen que sus updates, sus releases, llevan más tiempo que gustaría. Entonces, 85% tiene problemas de velocidad y de demoras en sus releases. 51% de estos participantes entienden que hay riesgos aunque hagan las pruebas, aunque se demoran para hacer las pruebas, aún se tiene 51% apenas o digamos 49% de cobertura de riesgo y 51% con una disrupción de negocio. Y también 41% dicen que los costos pasan los budgets, exceden los budgets, y es un punto a celebrar. Pruebas tradicionales en SAP son muy costosas, son muy devagar, son muy lentas, y necesita un proceso que se pueda asumir que la disrupción de negocio no sea un problema después de colocado en producción. Y ahí entonces nosotros tenemos mirar por qué eso pasa entonces. Toda esa información es muy buena, pero sabemos que hay un problema porque esto no se pasa de forma mejor, y el punto principal es el quality assurance, la calidad. La calidad es la barrera principal para esa agilidad. ¿Y por qué es una barrera? Vamos entonces a mirar en 5 puntos acá en la presentación de hoy. El primer punto: no saben por qué tenemos una aplicación que va a ser impactada. El segundo punto es, tenemos muchos cambios en las aplicaciones que hacemos. Sabemos que, por ejemplo, en S4HANA se tiene más de 60 releases por año, y tenemos que hacer estos cambios. Esto, en topo de eso todo, tenemos cambios de compliance, tenemos cambios de otros cambios del gobierno, de impuestos, de todo más, que tenemos que nos adaptar. A disponibilidad de estos entornos para hacer las pruebas es un problema, porque si no tiene entorno para hacer las pruebas, no se puede hacerlas. Estamos utilizando datos correctos para tomar las decisiones. ¿Y qué velocidad estamos haciendo esto? Utilizamos un término acá en inglés: slow is the new downtime, que de verdad en el pasado el downtime sería un gran problema, pero hoy
cuando hablamos de tecnologías digitales, cuando hablamos de e-commerce, 2, 3 segundos se demora más do que eso, el usuario ya pierde interés en nuestros productos. Entonces, ¿cómo podemos entonces resolver o atacar algún de estos, todos estos desafíos con nuestras soluciones? Bueno, para acelerar entonces esta innovación, nosotros tenemos el producto SAP Change Impact Analysis o Tricentis Live Compare, que ayuda a descubrir lo que se va a probar por exactamente mirar a los objetos que son más a riesgo para determinar con una precisión de láser exactamente lo que tiene que probar y ahí hacer una prueba más precisa, una prueba que no se utilice tanto tiempo, que no sea tan costoso y que se pueda determinar exactamente qué hacer. El otro desafío 2 y 3, entonces tenemos un producto que se puede contestar, funciona. Y ahí tenemos el SAP Enterprise Continuous Testing, que de verdad es Tricentis Tosca, incluido la virtualización de servicios, que ayuda entonces a validar estas modificaciones que son hechas a través de nuestros model-based o no-code automación de pruebas, que soporta tecnologías y flujos ágiles, soporta un delivery DevOps, y cualquier tecnología que está dentro de su implementación, no solamente SAP, pero también flujos en otras soluciones fin a fin, end-to-end. Y también por todo eso podemos simular, por nuestra virtualización de servicios, podemos simular servicios garantizando que tenemos entonces el entorno disponible para hacer las pruebas que nosotros necesitamos. En el punto de datos, tenemos entonces, para tomar las decisiones correctas, tenemos lo que llamamos de SAP Enterprise Data Integrity Testing, o llamamos de Tricentis Tosca DI, que es un producto de verdad que nos ayuda a determinar cambios de grandes migraciones o transformaciones de datos. Hoy sabemos muy bien que el mundo está pasando por la nube, la tecnología está toda pasando por la nube, tenemos soluciones yendo a la nube, el propio SAP está pasando de su Solution Manager para su SAP ALM, Cloud ALM, el S4HANA y sus soluciones Fiori y muchos otros están disponibles en la nube. Entonces, para que todo eso pase de un sistema actual para la nube, hay muchas transformaciones de datos. Y estas transformaciones de datos tienen que ser tomadas en cuenta, tienen que ser probadas. Y el día de hoy, todo lo que podemos hacer es mirar los datos en tablas. No hay una inteligencia por detrás que podemos hacer y eso de facto es que cambia con el uso de Enterprise Data Integrity. Y por último tenemos entonces, para contestar la pregunta a escala, tenemos entonces el SAP Enterprise Performance Testing, que es de verdad nuestra solución de Load and Performance llamada Tricentis NeoLoad, que endereza este problema de velocidad, de confiabilidad de las aplicaciones. Aún sabemos que las soluciones de SAP son testadas en su entorno, pero en cada entorno el cliente tiene diferentes variables, tiene diferentes infraestructuras, se van a la nube, se tiene otros problemas, pero más importante de esto todo, las integraciones que hace con otros entornos y ahí entonces se queda muy problemático con la cuestión de la performance. Como ya hablamos, en lo azul oscuro tenemos todo que el Solex dentro de SAP ofrece dentro de sus productos, que son productos Tricentis dentro del producto Solex, pero lembrando también que Tricentis tiene otros productos, como por ejemplo el Tricentis Q-Test para Agile Test Manager, que son equivalentes a otras soluciones dentro del propio SAP. Bueno, entonces, para iniciarmos nuestra presentación, vamos a empezar con la primera pregunta. De todas las ofertas que tenemos dentro del SAP Solex y de Tricentis, vamos a hablar entonces de una solución que es SAP Change Impact Analysis, que va a contestar para nosotros la pregunta,
qué pruebas se tiene que realizar, lo que necesitamos probar. Y hacer eso de una forma inteligente. Entonces, cuando miramos en las capabilities, por ejemplo, tenemos una reducción de 85% de escopo, tenemos una optimización baseada en riesgo y tenemos también AI para que identifique los objetos que puedan probar. Y ahí cambiamos de, cuando mira acá en el gráfico, como hace en el día de hoy, todos los testadores, los gerentes de pruebas, que tienen un esfuerzo muy grande, pero aunque se tiene un esfuerzo grande, el cubrimiento de riesgos se queda muy pequeño. Y con la utilización de productos inteligentes, de tecnologías optimizadas, como el Change Impact Analysis de TriScientist, tenemos entonces un esfuerzo muy menor, muy más pequeño, con una cobertura de riesgo mucho mayor. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, clientes de TriScientist muy común de se mirar 90% de cubrimiento de los riesgos y 0 defectos, mesmo con reducción de los esfuerzos, que se parece un poco contraintuitivo, y ahí entonces es de verdad el testigo de nuestros clientes que se pueden mirar en la página TriScientist.com. Muchos clientes se utilizan esta solución. Vamos a hablar de algún de ellos en el final de esta solución. Y para terminar la presentación de este slide en específico, vamos a hablar de un punto que es muy importante, que es exactamente el costo y el tiempo que se utiliza, que necesita para una implementación, para releases, y la necesidad del SAP Hypercare. Se quieren, por ejemplo, reducir o tal vez totalmente eliminar el Hypercare, el SAP Change Impact Analysis, el Live Compare, es una solución que de verdad puede reducir todos esos costos, reducir su tiempo y reducir también la necesidad de Hypercare. Entonces, ¿cómo pasa TriScientist Live Compare o SAP Change Impact Analysis? Live Compare entonces analiza su sistema. No solamente su sistema, pero en todos los entornos de desarrollo, entornos de pruebas, entorno de producción, y ahí hace un análisis de utilización, un análisis de priorización, un análisis de integración de todas las soluciones, utilizando nuestro algoritmo de AI para determinar estos riesgos. Estos riesgos son determinados de una forma inteligente que va a nos ayudar a encontrar o que son los puntos a serem probados de forma muy precisa, y ahí también se tiene una integración con TriScientist Tosca, podemos entonces hacer un match de estos puntos que necesitan ser probados con los casos de pruebas y también crear relatorios de aquellos que aún no se tienen para que podemos crear y aumentar nuestra cobertura de riesgo. Esto todo garantizando calidad, garantizando velocidad, pero reduzindo el riesgo y reduzindo el costo. Vamos a mirar entonces muy rápidamente cómo entonces trabaja el SAP Change Impact Analysis. Vamos a hacer una pequeña demostración con un click-through a través de la solución. Entonces, cuando entramos en Live Compare, mira, tiene un frontend web, aunque la solución está en la gran mayoría de las veces on-prem, pero se tiene este frontend web, donde se tiene un dashboard. Se puede mirar el histórico de todos los requests, de toda la cobertura de riesgos durante todas las implementaciones que van siendo hechas, tanto en el punto de desarrollador, pero también los configuradores, los infosecs, la equipe de bases y todo más. Y ahí podemos mirar muchos otros reports que pueden ser utilizados. Si clicamos en nuestro ícono de aplicaciones, vamos entonces a todas las aplicaciones que tenemos disponibles. Mira que tenemos tanto en desarrollo como pruebas, infosec, operaciones, y tenemos para cada uno de estos tópicos muchas soluciones dentro del Change Impact Analysis, como por ejemplo una análisis de migración de S4, que es muy importante para reducir mucho tiempo que se dedica para determinar la migración. Entiendo que en proyectos de migración de S4 se pasa más de 10 meses, 12 meses solamente haciendo esta migración, y con Live Compare se puede hacer solamente en pocos días.
Y ahí, hoy por hoy, vamos a mirar lo que llamamos de Change Impact Analysis, que es la función de LiveCompare, que analiza entonces el sistema en la situación actual y con los cambios que se tiene que hacer. Cuando solicitamos entonces el Change Impact Analysis, nosotros creamos lo que llamamos de variantes, donde entonces creamos releases y upgrades y todo cambios que se tiene que hacer a través de Charm IDs, de transportes, de todo más. Y una vez ejecutando tenemos resultados para cada uno de y todos los históricos, donde se puede ser compartidos y ejecutados cuando queremos. Acá yo voy a mostrar este Monthly Release Bundle como un ejemplo para mostrar cómo es sencillo hacer la configuración de LiveCompare. Todo lo que tenemos que hacer es configurar el sistema de desarrollo, el sistema de QA, el sistema productivo. Podemos decir si queremos comparar los objetos que van a cambiar o no. Podemos también hacer una integración con productos de automatización como el SAP Enterprise Continuous Testing, TriCenters Tosca, y determinar si queremos hacer los hits o no. Y todo lo que tenemos que hacer es ejecutar entonces este Change Impact Analysis. Una vez que hacemos esta ejecución, déjame hablar un poquito cómo hacer la análisis. El primer nivel de ese análisis nos va a dar la cantidad total de objetos en su entorno SAP, que es una información muy importante que muchas veces nosotros no tenemos. Este es un análisis verdadero de un cliente de nosotros, donde el primer nivel de análisis dice, mira, para todos los objetos que tienen SAP, usted utiliza en su implementación 3152. El segundo nivel de este análisis, mira entonces los objetos que son impactados. O sea, hay un cambio, después de este cambio, ¿qué objetos tenemos que probar? Y ahí, si nosotros no sabemos el impacto, un full regression, una regresión completa del sistema, tendría que probar 3100 objetos. Con un análisis inicial ya se reduce un poco esta cantidad de objetos que se tiene que probar. Este acá es el análisis que la gran mayoría de las soluciones de mercado, incluyendo algunas soluciones de propio SAP como el BCP, Business Chain Analyzer, hace con los objetos, pero con mucho más dificultad. Y ahí entonces LiveCompare hace un análisis en un nivel adicional que no está disponible en ninguna otra solución, que es nuestra análisis de más de riesgo, Most at Risk. Con nuestro assessment baseado en AI y mirando en la profundidad, en la usabilidad, en el uso de estos objetos dentro de su sistema, determinamos con mucha precisión que solamente 15% de estos impactados necesitan ser probados en media, y ahí se tiene una reducción muy dramática de las pruebas que son necesarias, sin inclusive hablar de automatización. Eso hablamos simplemente como pruebas que necesitan ser probadas. Y recuerden, nuestra pregunta es, ¿qué necesitamos probar? Y ahí entonces podemos hacer eso de una forma muy fácil, pero también muy rápida. LiveCompare, el SAP Change Impact Analysis, puede ser instalado en poquísimas horas, desde que tenemos todas las definiciones de seguridad, infraestructura y todo más, pero es instalado, tiene su base propia, no utiliza la base de SAP, entonces no tiene problemas de performance. Y ahí entonces también puede ejecutar esto en poquísimas horas, dependiendo del tamaño de su base de SAP. Entonces es un producto que tiene, que llamamos del quick win, que podemos de verdad tener una solución inmediatamente para hacerlo. Entonces, después que ejecutamos aquel análisis que nosotros miramos, vamos a voltar para LiveCompare y mirar cómo esto está. Entonces, es una visión un poquito distinta, pero con la misma información. O sea, el ceniza más claro se tiene los objetos que no son impactados. Los objetos en ceniza más oscuro son los objetos impactados, y los objetos en azul son los objetos most at risk, o sea, aquellos que nosotros vamos a enfocar en nuestras pruebas. Podemos filtrar este dashboard, mirar solamente los que está impactado, y también podemos mirar en un dashboard que va a dar una información muy parecida con lo que nosotros miramos en nuestra PPT. Entonces, en este report tenemos los objetos utilizados, impactados más de riesgo, pero también con una distinción de que es
implementación estándar también con los las funciones Z y customizadas. Tenemos también una análisis de gaps, y ahí esta análisis de gaps y esta análisis más detallada podemos mirar en la próxima pantalla. Si seleccionamos acá, este es un relatório muito detallado que tem a fecha de la análisis, que tem os entornos que foram criados, e aí podemos mirar em detalles em las informações que temos acá. Para que podamos, entonces, explicar un poco de esto, vamos a mirar en este PPT para entender esta análisis. Una vez que se tiene, entonces, los objetos más a riesgo, se tiene una listaje completa, que no incluye solamente los más a riesgo, pero todos ellos, pero vamos a focar nuestra análisis en los objetos más a riesgo. Y ahí mira, para cada uno de estos cambios, qué tipo de información se fue cambiada, se fue un T-code, se fue un programa, se fue una tabla, e aí quantos objetos estão impactados para cada um deles. Se selecionamos um destes acá, vamos ter report que temos do lado direito acá, que são os objetos impactados. Neste primeiro caso, temos 48 objetos impactados, e para cada um deles, podemos fazer análises distintas. A primeira análise, por exemplo, vamos fazer um drill down no código, ou também um drill down nas tablas, os cambios de tablas, para mirar o que cambiou de anteriormente para que vai se colocar ou se quer colocar em produção. Podemos também mirar que são as telas que são impactadas. Então, acá, por exemplo, se tem neste câmbio, nesta tabla, se vão cambiar duas pantallas, uma da terminação e outra da main screen. Então, se tem las screens que são impactadas. Temos uma outra análise também que são usuários. Muito importante esta análise porque para cada um desses cambios, para cada um desses objetos, nos dá uma informação exatamente de los usuários, a quantidade de usuários e a quantidade de vezes que cada um desses usuários utiliza esta função. Muito importante para determinar que usuário então se utiliza mais, mas também para aprender com estes usuários qual é o flujo para se provar esta transação. E por último também temos o test coverage, ou seja, baseado neste cambio, já temos pruebas ou não. E neste caso acá, solamente temos 2 hits, e então temos test cases que já estão listos. Como isto passa então? Vamos mirar pouquinho em mais detalhe. Quando Live Compare, então, essa análise de most at risk, mais a riesgo, nos dá então uma quebra destes objetos em 2 categorias. A primeira categoria é os hits, ou seja, já temos pruebas criadas dentro do Tricentis Stocks, que é o outro produto que vamos mirar em alguns minutos. E a segunda categoria é os gaps, ou seja, há cambios que são talvez novos e aún não se tem pruebas para se provar. Então, ¿qué hace Tosca? Una vez integrado esses 2 produtos, e aí o valor muito grande de se ter esta integração e se ter os 2 produtos também, é que dentro de Tosca, se miramos em Tosca, em nosso mapeamento de requerimentos em Tosca, e aqui temos Tosca e todos os requerimentos, se cria então uma lista de requerimentos de gap, ou seja, acá mira muitas operações Z, operações novas, que estão dentro deste câmbio que aún não tem test cases. E de acá podemos então criar test cases. E também a lista de execução com aqueles test cases que já existem. E se já existem, tudo o que temos que fazer é executar essa lista e provar o que se necessita provar de uma forma automatizada, de uma forma automática. Para terminar nossa apresentação de Live Compare, de Change Impact Analysis, eu gostaria de dizer que Change Impact Analysis de Live Compare tem muitas mais funções que o Change Impact Analysis. Temos, por exemplo, a análise de qualidade de código, temos, por exemplo, relatórios de compliance para gerar auditorias SOX e SODs, temos análise de cobertura de gaps, temos utilização de transações. Um ponto muito importante é a parte do licenciamento de SAP. Será que todos os usuários que os clientes estão utilizando, estão pagando, estão sendo utilizados?
Entonces, el Live Compare puede hacer esta análisis y también de Master Data Governance y mucho, mucho más. Entonces, es un producto que de verdad tiene una profundidad de funcionalidad, tiene una cantidad de funcionalidad muy importante que también es a más del Change Impact Analysis. Para esto, entonces, vamos a pasar para el próximo punto de nuestra presentación, que es el producto de automatización. Tricentis Tosca, también llamado en el mundo de SAP Enterprise Continuous Testing. Para hablar entonces de automatización, para hablar entonces del producto que está en el mercado a muchísimos años dentro de Tricentis, que es el producto líder de automatización y que es el producto que entonces con la parcería de SAP se tornó el de facto to go product para hacer estas automatizaciones dentro de soluciones SAP. Cuando miramos en pruebas tradicionales y cuando miramos en relatorios como por ejemplo el World Quality Report, miramos que aunque hablamos de automatización y trabajamos con automatización por más de 25, 30 años, la cantidad de automatización en cada una de estas empresas es muy pequeña. El número no pasa de 20%. Esto lo miramos todos los años. Es muy grande la cantidad de pruebas que aún son hechas de forma manual. ¿Por qué? Por todos los motivos que hablamos. El soporte de tecnología, la facilidad de se crear, la necesidad de recursos más especializados y todo más. Pero cuando miramos en nuestros clientes de Tricentis y también clientes SAP, y ahí vamos a proveer un resultado creado por Forrester para dar ese resultado con más detalle, miramos, por ejemplo, una aceleración de los ciclos de pruebas en 80% más rápido. Miramos, por ejemplo, los niveles de automatización pasando de estos 15-20% para más de 90%, y también una cobertura de riesgo, que es muy importante. Queremos garantizar que probamos a la mayoría, la cantidad de las funciones de negocio para no tener problemas en producción después que se fue lanzado en producción. Y ahí entonces, cuando miramos en Tosca, tenemos el primer punto diferenciador, que es nuestro Model-Based Test Automation, la automatización basada en modelos, donde todo lo que tenemos que hacer es escanear la tecnología de una forma única y padronizada para todas las aplicaciones. Si estamos hablando de una aplicación SAP, sea un WinGUI, sea un SAP Fiori, pero también otras aplicaciones que se pueden tener en su sistema como Salesforce o ServiceNow, un Oracle, una base de datos, un API, un servicio, sea en local, desktop o en el GUI o en el dispositivo móvil. Hacemos ese scan, hacemos un drag and drop, arrastamos, soltamos, muy fácil como hacemos esta creación de test cases de automatización y configuramos nuestros test steps, nuestros paso a paso, los datos que queremos utilizar. Cuando hablamos, lo que está incluido dentro del SAP Enterprise Continuous Testing by Tricentis, nosotros tenemos entonces o que hablamos que el Model-Based Test Automation, que permite niveles de automatización de 90%. Hablamos también del Risk-Based Test Case Design, donde tenemos algoritmos de creación de datos que nos permiten eliminar las redundancias y también provisionar este dado a través de servicios para no tener que preocupar con dado en el momento de ejecución automatizada, para se tener un flujo 100% automatizado, sin que nadie tiene que se preocupar con los datos. Y en la parte de ejecución tenemos entonces por qué la velocidad de ejecución es diferenciada en Tosca, que es la ejecución local, la ejecución distribuida en servidores remotos, en la nube, la inclusión de la ejecución dentro de ciclos de Continuous Integration y Continuous Delivery, y también la virtualización de servicios, que es de verdad una creación de escenarios virtuales para que nosotros podamos testar nuestro entorno que no están listos. Y el soporte de tecnología, ya hablamos de esto, todo 100% SAP, pero también otras más 160 tecnologías, desde el mainframe hasta el dispositivo móvil y cualquier otra tecnología dentro de estas que tenemos acá. El mayor soporte de tecnologías que se tiene en el mercado en el día de hoy.
Y también, si no está soportado dentro de 160, tenemos lo que llamamos de Vision AI, que es nuestro adaptador baseado en inteligencia artificial, que tiene más de 20 millones de matches, que puede hacer, por ejemplo, en Citrix, en Virtual Remote Desktops y muchas otras formas de pruebas de GUI que Vision AI entonces puede ser utilizado dentro del ST. Vamos entonces a mirar en nuestro click-through una pequeña demostración de cómo entonces hacemos una creación de módulos y también de casos de pruebas dentro de Tricentis Tosca SAP ST. Acá tenemos solamente con un ejemplo un SAP Fiori. Pueden mirar la aplicación que está acá y desde Tosca, cuando seleccionamos Scan Application, nosotros entonces tenemos un selector de aplicaciones y ahí se tiene el Fiore, se tiene una otra solución, SAP GUI, un otro producto, APIs, todo más. Todo lo que tenemos que hacer es seleccionar, vamos a Scan. Una vez que escaneamos, todos los objetos ya están seleccionados acá. Todo lo que tenemos que hacer es vir acá y seleccionar los objetos que queremos. Entonces, por ejemplo, queremos este VA01 acá y vamos incluyendo entonces estos objetos dentro del modelo. Entonces, nuestro scan, XScan, va creando el modelo y va entonces adicionando otros objetos acá. Para este ejemplo, vamos parar por acá. E aí passamos para a próxima pantalla. Já estamos em VA01, el Create Sales Order. Então, vamos escanear esta pantalla e vamos então selecionar os outros objetos que necessitamos acá. E aí vamos criando mais uma vez os objetos de forma modular, que se pode ser utilizado mais adelante. Vamos então cerrar. E aí dentro de Tosca temos os modelos que nós criamos e los test cases. Vamos criar entonces una demostración de un test case con los modelos que creamos. Seleccionamos el modelo, como por ejemplo el VA01, el primer modelo que creamos, y ahí arrastamos para el test case y tenemos entonces todas las variables que tenemos que configurar, como por ejemplo entrar los datos de tipo de orden, la organización, distribution channel y mucho más. Podemos continuar haciendo esto con otros módulos que tenemos, haciendo básicamente un flujo de negocio, seleccionando los modelos, arrastrando, incluyendo los datos que tenemos que hacer, incluyendo variables, incluyendo muchos otros puntos que tenemos acá, y también acá vamos haciendo eso hasta que el flujo completo esté creado, y de una forma final tenemos entonces el test case completo, con muchos pasos, con los datos incluidos acá, y entonces podemos utilizar, por ejemplo, expresiones, podemos utilizar expresiones lógicas, podemos guardar un número de la orden para pasar un paso adelante en una otra aplicación, y también podemos hacer verificaciones, claro, que son las pruebas que queremos hacer. Pero si queremos también adicionar muchas otras variaciones de estos datos, tenemos entonces lo que llamamos de nuestro risk-based testing en nuestros algoritmos de datos. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos un flujo de una aplicación de seguro y ahí tenemos un flujo. Seleccionamos el vehículo, entramos qué tipo de vehículo es, los datos del vehículo, las informaciones del segurado y todo más. Para cada uno de estos puntos vamos a tener entonces variables. Y para cada una de esas variables vamos a tener instancias. Entonces, por ejemplo, para entrar a la potencia del vehículo, entramos acá algunas cantidades. Entonces, dentro de Tosca podemos generar esta lista y con algoritmos que tenemos dentro de Tosca, como por ejemplo nuestro Linear Expansion, podemos generar de forma automática, auto-generate, todas estas variaciones, asociar esto a este test case con un simples arrastrar y soltar, configurar, y entonces hacer las pruebas con la menor cantidad posible de datos, pero con la mayor cobertura de las pruebas que se tienen. Entonces aquí tenemos 3 puntos, los modelos creados, que son las pantallas del flujo de negocio, el test case, los escenarios que queremos probar, y los datos, test case design, donde incluimos entonces los cambios que tenemos.
Esto todo es que hace Tosca, y tanto de Tosca cuanto en Live Compare, nosotros tenemos muchos ejemplos de clientes que utilizan nuestras soluciones. Pueden mirar acá que están distribuidos con historias de negocio de todos los tamaños, de industrias y geografías distintas. Están en todo el mundo y que ayudan en los procesos de transformación digital de SAP y cómo Tricentis puede ayudar. En el día de hoy vamos a mirar dos. El primero que me gusta mucho es HPE. El motivo por que HPE utilizo mucho como un ejemplo es porque, si te recuerdan, HPE es la empresa que compró una pequeña empresa muchos años atrás llamada Mercury Interactive, que tenía un producto de automatización que hoy es muy conocido como Micro Focus UFT. Esta empresa que compró este producto hoy utiliza en su proyecto de transformación de S/4HANA Tricentis Tosca SAP ST. Eso de verdad también porque SAP tiene esta solución dentro del Solex, y nuestros usuarios dentro de Azure, muchos utilizan estas soluciones, y ahí mira algunos de los outcomes de negocio, de las ventajas. Aquí muchas 200,000 horas que se economizaron para las pruebas de S/4HANA, 60% menores los casos fin a fin, perdón, 60% de cobertura de pruebas fin a fin y 40% de testes funcionales, y una ejecución que trabaja 24/7, que se puede ser ejecutada continuamente. Un otro cliente que gostaria de hablar es McKesson, una empresa de healthcare en Estados Unidos que es muy grande, que determina que todos los productos estén disponibles en los hospitales, que estén disponibles en las farmacias, que los remedios estén disponibles. McKesson utiliza toda una gama de productos de Tricentis, desde el Live Compare, desde el SAP ST, el Tricentis Tosca, como también el Data Integrity, que hace las pruebas de integridad de datos, y muchas aplicaciones dentro de su entorno, como SAP SC, FI, Hybris, Ariba, Salesforce, Workday, y también otras soluciones como Workday, Pega en Salesforce. Pruebas complejas, con pruebas fin a fin de muchas otras tecnologías, que no era solamente SAP. Y ahí en nuestra solución tenemos 90% de cobertura de las pruebas, 35% reducción de los costos, que son 1.4 millones de dólares por año, y una reducción de defectos, que es muy importante. 99% de los defectos que estaba encontrando ahora se están removiendo y no se están encontrando en producción, y ahí tenemos el señor Daniel Kahn diciendo su testigo un poquito de eso. Si quieren mirar un poco más de estas informaciones en nuestro sitio tricentis.com, se puede mirar en Case Studies y pueden mirar vídeos de todas esas personas hablando de sus experiencias, hablando de cómo hicieron entonces su jornada de automatización y de análisis de impacto. Con esto todo, yo gustaría de agradecer por su presencia en el día de hoy, pero terminar con una información. En la parte aquí abajo, en el lado derecho, tiene un QR code. Si quiere escanear esto, tiene acceso a este relatorio completo de Forrester, que nos da informaciones muy preciosas, que son los impactos de las soluciones de Tricentis dentro de las aplicaciones de SAP. Y me permite dar un poquito de estos datos. 334% retorno de investimiento, 7.8 millones en beneficios cuantificables, 67% reducción de tiempo de aplicación. Se queda mucho más rápido para hacer su release de su aplicación, y 84% reducción del escopo de pruebas que se tiene para se hacer. Entonces, tiene una mejoría de 300% en la aplicación de release rate y 99% de performance y mantenimiento de los costos. Si quieren analizar todos esos datos, por favor, entrar en ese QR code, en ese link, o nosotros también podemos pasar para ustedes esta información. Con esto, yo termino mi presentación de hoy. Yo espero que podamos mirar un poquito de Live Compare, podemos mirar un poquito de Tricentis Tosca,
y estamos dispuestos aquí para contestar preguntas que tenemos. Sí, muchísimas gracias, Daniel, por muy interesante presentación. Tenemos unos minutos, no sé si alguien de los que están participando quisiera tener una pregunta, lo puede decir ya en el chat o en el Q&A. Le damos un minuto si quieren hacer alguna pregunta específica. O... Hasta que alguien haga alguna pregunta, podemos hablar un poquito del tipo de licenciamiento. Todos estos productos son licenciados de forma de subscription, o sea, son costos anuales en contrato de 3 años. En términos de Live Compare, es un valor baseado en el tamaño de su base de datos de SAP y el TriCenter Tosca es baseado en número de usuarios concurrentes. En el mínimo de 10 usuarios, entonces se puede tener más de 50, 100 personas utilizando, pero a cada 10, 20 utilizando al mismo tiempo, dependiendo del número de sus licencias. Gracias, Daniel, con eso. Todavía no hay ninguna pregunta, pero les comento que como seguimiento de esta actividad, nuestro equipo de marketing les va a enviar a ustedes la grabación de esta presentación para que la puedan revisar nuevamente o también compartir con sus colegas de tal manera de si alguien no pudo participar hoy día de su empresa, tiene la opción de ver lo que estamos ofreciendo en combinación con SAP y evidentemente por medio de ese equipo de marketing también nos pueden pedir una reunión donde podemos conversar más en detalle de su situación específica y ver cómo esta alianza entre SAP y Tricentis puede ser de gran beneficio para su empresa, ¿no? Así que eh, van a recibir un seguimiento de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, solo me queda agradecerles su participación y el tiempo y esperemos poder tener una llamada. Acá hay una pregunta antes de cerrar. No, gracias Claudio por tus saludos y agradecimientos. Y nuevamente, si piensas que puede ser interesante una presentación al detalle, podemos hablar con gusto. Muchas gracias a todos. Tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Chao.